Bienvenidos a mi canal, les saluda Murayasaki, espero estén listos para el terror, apaguen las luces y pónganse cómodos. El anillo del brujo. Nadie pudo entender cómo aquel hombre, al que no le faltaba de nada, había tomado la decisión de dejar todo atrás para vivir en una humilde cabaña, oculta entre las montañas. Cualquiera habría dicho que llevaba una vida de ensueño, con familia, lujos y una casa que muchos envidiarían. No obstante, un buen día tomó a su esposa y a sus 3 hijos y no volvió a tener contacto con la civilización. Así transcurrió el tiempo, los 5 pasaron años sin la compañía de nadie, y el padre se vio alcanzado por la enfermedad y por su propia vejez. Cuando estaba a punto de morir, pidió ver a sus hijos. No quería marcharse sin desvelar el oscuro secreto que le había permitido alcanzar el éxito y que a la vez, había sido el motivo de su aislamiento. Les confesó que tenía en su poder un anillo, que en tiempos pasados había pertenecido a un poderoso hechicero. Gracias a este objeto, había sido capaz de conseguir todo lo que deseaba: dinero, propiedades, autos. Lo único que el anillo pedía a cambio era el alma buena de un hombre. Muchas personas habían sacrificado todo lo que poseían para obtenerlo, con tal de lograr sus objetivos. Jamás había conocido a sus anteriores portadores, ya que estos no escogían el anillo, sino lo contrario. Y yo los buscaba, ávido de sus almas. En el pasado, el hombre había hecho muchas cosas malas de las que estaba arrepentido, por eso se había aislado del mundo. De esta manera, no podía codiciar nada más aparte de su propia felicidad y el resto de la gente se mantenía a salvo. Había querido deshacerse del anillo, pero decidió conservarlo por miedo a que otros lo encontraran y lo usaran para hacer el mal. Su único deseo era que después de morir, sus hijos se convirtieran en los guardianes del secreto y evitaran que su poder hiciera sufrir a más personas inocentes. Lamentablemente, los muchachos pensaban distinto. Al saber dónde se encontraba, comenzaron a pelear entre sí por poseer el anillo. Se hirieron a traición y de maneras brutales, hasta que solo uno quedó con vida y se colocó la joya en el dedo anular. Al hacerlo, un ardor horroroso se apoderó de su cuerpo, llamas de fuego brotaron de su piel, quemándolo desde las entrañas, haciendo que se retorciera y gritara de agonía. Por fuera, su cuerpo lucía intacto, pero en el interior cada uno de sus órganos se carbonizó. Al final él también cayó muerto, pero segundos después, su cadáver volvía a levantarse. Lo que los hijos de aquel hombre no sabían, era que no debían usar el anillo para pedir sus deseos. Con dirigirse a él era suficiente, pues un alma pura bastaba para aprovechar su poder. Sin embargo, un alma corrupta era lo que el hechicero necesitaba para volver a la vida. Resucitó en el cuerpo del joven y bajó de la montaña para ver el mundo, dispuesto a extender un reinado de oscuridad y desesperación. La tumba olvidada. Al momento que la vi, me di cuenta que era una tumba abandonada. Ya terminaba el Día de Muertos y era la única que no estaba adornada, era la última del panteón, casi al borde de un profundo zanjón. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creo tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No había gaveta. Si aquella vieja cruz no estuviera, hubiera creído que era terreno sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón fui de nuevo hasta la tumba y le dije: no sé quién eres, ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el recorrido a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas y fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino. Las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto y como pude, logré estacionarme en una cuneta, pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato, saqué la llanta de refacción e intenté quitar los birlos de la llanta ponchada. Estaban muy pegados, como si se hubieran fundido al acero con la fricción o con el paso del tiempo,
mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara, todo era estrés, la cruceta no hacía ceder ninguno de los birlos, desesperado grité. Pues ayúdenme. De repente, un golpecito en mi espalda me hizo voltear y había un hombre parado detrás de mí, quien de inmediato me dijo. Entre los dos seguro los aflojamos, toma una parte de la cruceta y yo la otra, a las 3, 1. Al decir 3, ambos empujamos hacia la misma dirección y el birlo cedió, y así los demás, hasta lograr quitar la llanta y ponerla de refacción. Mientras apretaba el último birlo le dije. Muchas gracias por la ayuda, si vas para Tepic te damos un aventón. Lo que me contestó me dejó helado. Yo aquí me quedo amigo, ¿cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Petrificado de miedo volteé intentando encontrar una explicación a ese comentario, pero ya no había nadie, aquel hombre había desaparecido, mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara, les hice la seña de que se subieran al auto y continuamos el camino. Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando acercarse al auto, ellas me dijeron que no, entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba, aquella tumba que ya no sería en adelante la tumba olvidada del panteón. La etiqueta. Cuando te internan en un hospital, te lo atan a la muñeca. Una etiqueta blanca con tu nombre, sin embargo, debes saber que existen otras placas de diferentes colores que simbolizan otras cosas. Las etiquetas rojas están atadas a pacientes fallecidos. Una noche, había un cirujano que había continuado con su trabajo. Hasta tarde en la noche, terminó una operación y ahora caminó para llegar al sótano. Decidió tomar el ascensor y en él estaba solo una niña. Comenzó a hablar con este último mientras el ascensor continuaba su descendencia. Las puertas del ascensor se abrieron durante el trayecto, otra chica empezó a entrar, pero el médico inmediatamente presionó el botón de bloqueo y luego rápidamente el del piso de arriba. Sorprendida, la chica dentro del ascensor regañó al cirujano por ser tan violento y le preguntó por qué de su comportamiento. El médico respondió, esa era la mujer a la que acababa de operar. Pereció durante la operación. No. ¿Has visto la placa roja que llevaba en la muñeca? La chica sonrió, levantó el brazo y dijo, ¿una etiqueta como esta? La iglesia de los muertos. Existía un cementerio muy lejos de todos los pueblos, entonces sus visitantes decidieron construir una capilla para hacer sus cultos y no sentirse tan alejados de lo espiritual. Todos se reunieron y construyeron un hermoso punto de encuentro. El misterio es porque la iglesia al otro día amaneció perfectamente construida pero con un aspecto oscuro. A la semana sus paredes se agrietaron y tiempo después daba el aspecto de llevar siglos en ese lugar. Los habitantes furiosos de encontrar su iglesia así, empezaron a culpar a otras personas de hacer estos daños a la edificación, por lo que un grupo de indignados se organizaron para vigilar la iglesia de noche y descubrir quiénes eran los que causaban tanto daño. El resultado de su vigilancia les cambiaría la vida. En la iglesia se encendieron las velas, las campanas sonaban, las puertas se abrían y voces se escuchaban, pero nunca vieron a nadie humano entrar, por lo que inmediatamente huyeron del lugar porque reconocieron que la iglesia era de los muertos. La cueva. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, tan vertiginoso que Michael no tuvo tiempo de vestirse completamente. Apenas había logrado colocarse los calzoncillos cuando se lanzó desde el segundo piso al jardín, anticipándose a la llegada del esposo de la mujer con la que planeaba pasar la noche. Sus planes se habían torcido, ya que a las 11 de la noche había quedado de encontrarse con Jeline, su amante secreta desde hacía meses. Ella, a su vez, esperaba a que su esposo, quien trabajaba como guardia de seguridad en horario nocturno, se marchara para introducir a Michael en su habitación. Esta rutina de encuentros furtivos se repetía 2 o 3 veces por semana, pero esa noche resultó ser diferente. El esposo de Jeline descubrió la infidelidad y solicitó a un colega que lo sustituyera mientras él resolvía el asunto. Armado, intentó irrumpir en la habitación para sorprender a la infiel pareja infraganti. No obstante, no contaba con que la puerta estuviera asegurada, lo que benefició a Michael. Con gran celeridad, se las arregló para subirse los calzoncillos y lanzarse por la ventana al jardín trasero. Corrió descalzo con todas sus fuerzas hasta adentrarse en la densidad de la noche, escapando hacia el bosque. Mientras corría descalzo, las plantas de los pies de Michael se lastimaron, y tropezó varias veces en medio del peligro inminente de ser asesinado por un hombre enloquecido por los celos, el odio y el deseo de venganza.
El perseguidor lanzaba disparos al aire de manera descontrolada mientras se acercaba. Michael, en su desesperación, cayó torciéndose el tobillo. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era insoportable, y la angustia se apoderó de él al escuchar los pasos cercanos del esposo de Jeline. Con su vida en grave peligro, Michael logró, con cierta dificultad, cojear hasta toparse con una cueva húmeda y oscura en medio del bosque. Se adentró en ella, buscando refugio para eludir a su perseguidor. Una vez dentro, la desesperación lo impulsó a seguir avanzando más y más adentro. Entre la humedad del suelo y el olor fétido de la cueva, cojeaba y, a veces, se arrastraba, apoyándose en las paredes pedregosas del lugar, intentando mantenerse oculto de su verdugo. Minutos después, el bullicio de la ciudad, el rugir de los automóviles y todos los sonidos exteriores desaparecieron por completo. El silencio se apoderó de su entorno, permitiéndole escuchar únicamente su propia respiración y el crujir de su tobillo, ahora completamente inflamado. El dolor se intensificaba hasta el punto de hacerlo desmayar. Al despertar horas después, se encontraba desorientado, sin tener idea de su ubicación. Intentó retroceder por el camino por el que había llegado, pero la oscuridad total le impedía reconocer la salida. Maldijo su suerte, lloró y golpeó sus puños contra el suelo en un arranque de desesperación. Fue entonces cuando una brisa fría, quizás con un dejo de hedor, acarició su rostro. La presencia de la brisa le indicaba que la salida se encontraba en esa dirección, así que se levantó y avanzó a tientas, guiándose por el viento hediondo que le golpeaba en la cara. Finalmente, divisó una tenue claridad a lo lejos, sintiendo alivio. Su esperanza, sin embargo, se desvaneció rápidamente al llegar al claro iluminado. Junto a una lámpara abandonada yacía lo que parecía ser un cadáver humano devorado brutalmente por alguna criatura salvaje. El terror se apoderó de él al instante, cuando agarró la lámpara para utilizarla como guía para salir. Sin embargo, al darse la vuelta, una sensación de escalofrío recorrió su espina dorsal. Frente a sus ojos se encontraba una criatura siniestra que soplaba directamente en su rostro, pues ese soplo era la misma brisa que lo había guiado hasta ese lugar.